Bienvenidos al estudio que estamos realizando acerca del texto de un curso de milagros. Hemos finalizado con el capítulo número 2. Hoy nos corresponde iniciar el capítulo número 3 y el subtítulo número 1. Hagamos un pequeño repaso de la generalidad de lo que aprendimos en el capítulo anterior. Estuvimos hablando de los orígenes de la separación, de cómo la expiación se da después de la separación como la respuesta de Dios para que su hijo deje el sueño. La expiación se convierte en una defensa apta contra las ilusiones. Pero para que funcione como defensa debe colocarse directamente en el centro del altar de Dios, que es la mente. Notamos cómo la curación y la liberación del miedo corresponden exactamente a lo mismo. La curación sería el resultado de esa liberación que necesitamos que se dé para poder aceptar la expiación plenamente. Vimos también cuál es la función principal del obrador de milagros, que es aceptar la expiación para sí mismo, pero además unos principios generales de los obradores de milagros. Principios generales, pero especiales. También vimos el tema del miedo con mucho detenimiento y el por qué sentimos un conflicto interno acerca del miedo y luego lo adjudicamos a algo como si la oscuridad y la luz estuviesen en una épica batalla milenaria. Hablamos también de causa y efecto, como la mente es la causa de todo aquello que experimentamos, pero vimos también que la causa más grande de todas las causas es Dios y el efecto más grande de esa inmensa y amorosa causa eres tú, su hijo, su hija. Finalizamos ese panorama del capítulo 2 viendo el significado del juicio final. Bien, hoy comenzamos un curso de milagros, capítulo número 3, la percepción inocente, y vamos al subtítulo número 1, que se titula expiación sin sacrificio. Así que compartamos nuestra pantalla para poder acercarnos a las imágenes del PowerPoint. Muy bien. Nos dice así el párrafo 1. Hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación. Fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación, que surgió como resultado de la proyección, ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Vamos hasta ahí. La expiación entonces nos explica un curso de milagros, no fue instituida por la crucifixión. Es decir, la reconciliación con Dios no necesitó la muerte del Hijo de Dios para poderse dar. El Hijo de Dios no necesitaba sufrir. Ese no era el propósito de su Padre. ¿Qué es lo que realmente instituye la reconciliación con Dios? La resurrección. Si se hubiese dado la crucifixión y no se hubiese dado la resurrección, no habría habido ninguna victoria sobre la muerte y Jesús no hubiera demostrado que era el Cristo. No hubiera demostrado la unión con el Padre ni la inmortalidad del Hijo de Dios desde el ser infinito que realmente es. Por eso es muy importante tener en cuenta este punto, así que definitivamente no fue la crucifixión la que estableció ese vínculo con el Padre. Primero que todo, ya lo aprendiste, el vínculo estaba totalmente intacto. El deseo del hijo de verse separado definitivamente era el que hacía parecer que la comunicación se había roto de alguna manera.
Y en su resurrección, Jesús demostró que no era así. No te preocupes, volveremos a ver el tema de la resurrección muy pronto para ampliar algunas cosas que de pronto te generasen alguna inquietud. Sigue diciendo nuestro párrafo que esa idea de que Jesús podía haber venido a sufrir exclusivamente, Dios lo envió a que sufriese, que esa era la intención de Dios, que su hijo sufriese por los demás, es una idea basada en la creencia de la escasez. ¿Por qué? Porque significaría que el amor de Dios debe ser comprado de alguna manera. ¿Y qué mejor manera que comprar el amor de Dios con la sangre de su propio hijo, con el dolor? Tendría que ser un Dios muy miserable para querer y deleitarse en el sufrimiento de su propio hijo, porque simplemente es así de caprichoso. No puede haber escasez en el amor. El amor no necesitaba un impulso para amar a los demás, a todos los hijos de Dios. Tiene que ser que hemos hecho una proyección sobre Dios acerca de su carácter para creer que Dios permitió y fomentó que su hijo sufriese, que ese era su propósito. No tragues entero, no te creas todas las cosas que te pueden haber sido enseñadas con la mejor intención. Jesús resucitó para demostrar el vínculo. No murió para hacerlo. Resucitó para demostrar que ese vínculo jamás se había roto y que el Hijo de Dios nunca había perdido el amor de su Padre ni su protección. Ya te digo, no te preocupes que volveremos al tema de la resurrección pronto. Continuamos. Esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano debería preguntarse, sin embargo, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? Así que esta situación, como la hemos aprendido, como la hemos proyectado, genera temor hacia Dios. Por supuesto, si fue capaz de hacer eso con Jesús, ¿qué no haría conmigo? Si fue capaz de ver el sufrimiento de su hijo en la cruz sin levantar un dedo, ¿cómo iba a hacer algo a favor mío cuando esté con COVID, cuando muera un ser querido, cuando esté al borde de la muerte, cuando me encuentre arruinado y desesperanzado y solo? Si eso hizo con su hijo favorito, ¿qué no haría en contra mía? Semejante mezquino. ¿Te has preguntado, me dice aquí, cómo iba a ser esto posible? Tal vez no, pero este es el momento de hacer. Continuamos. Párrafo número 2. La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. No es muestra de gran sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. Con frecuencia la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. Así que no inviertes todo un marco de referencia para justificar un concepto. ¿Qué quiere decirme aquí? Que si tú decides continuar con la idea de que Dios necesitaba la sangre de su Hijo para que fuese derramada por todos esos pecadores malditos, entonces estás invirtiendo para defender ese concepto, y si quieres seguir defendiendo esa idea, tendrías que invertir absolutamente toda la verdad.
que Dios es absolutamente amor y no hay nada que esté en su contra. Que Dios es tu Padre, tu Creador y que te ama entrañablemente. Que el Hijo de Dios es santo, puro y eterno y miembro de la Santísima Trinidad. ¿Y cómo iba Dios a asesinar a un miembro de la Santísima Trinidad? Hijo, Padre, Espíritu Santo. ¿Y tú qué eres? ¿Se está comprendiendo? No puedes cambiar toda la verdad solamente para defender una idea. A eso se está refiriendo estas palabras en violeta allí en nuestro PowerPoint. Sigue diciendo, superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. Prefiero seguir justificando ese concepto y mantenerlo porque tiene valor como defensa. ¿Defensa de qué? Defensa de mi creencia de lo que es Dios. Si yo sigo manteniendo este concepto, significa que todavía creo que Dios es un Dios vengador que genera infiernos, que ahoga personas en diluvios, que es capaz de asesinar. Ah, pero a mí sí me dice que no mate a nadie. Y él sí es capaz de asesinar miles de niños en África de hambre. Y no le importa ni siquiera hacer que una cúpula entera caiga sobre feligreses que están adorándolo. Esa es la idea que tienes de Dios. Si quieres justificar tus conceptos, puedes seguirlo haciendo, pero si lo piensas bien, no tiene ningún sentido. Continúa. Un ejemplo menos dramático que esto es el del padre que le dice a su hijo, esto me duele más a mí que a ti, y se siente exonerado al darle una paliza. ¿Crees que nuestro Padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo no fui castigado porque tú fueses malo. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. Así que no puedes cambiar el carácter de Dios por el de un ser vengativo y sanguinario y seguir creyendo que es amor. Y no puedes pensar de Dios de esta manera y decir que le amas. Tal vez le tengas miedo, pero eso no es amor. Jesús no pudo haber sido castigado porque tú fueses malo. Pero si ni siquiera estabas aquí. Pero si esto es un sueño que lo único que hace es demostrar que precisamente, cuando lo permito, que precisamente no puedo estar separado de Dios y que hay milagros para mí y que Dios sigue amándome infinitamente y que quiere que retorne a casa como el hijo pródigo. ¿Cómo iba a matarme impidiendo con eso que retornase? Continuamos. Párrafo 3. La afirmación, mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó, ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Vamos hasta allí. Esta es una frase bíblica para quienes no vienen de ninguna comunidad cristiana. Mía es la venganza. Pero esta expresión no podría ser una expresión de Dios si Dios es amor. Más bien debe ser el resultado de nuestra proyección. Debe ser que no estamos interpretando y entendiendo bien esa frase. ¿Qué habría querido decir Dios con semejante frase? Mía es la venganza. Pues que le entregues la venganza para que no sigas pensando en ese tipo de cosas, para él poderla deshacer en la expiación.
Entrégale la venganza. La venganza es suya para deshacerla, para que su hijo no siga martirizándose con semejante situación en su mente santa. Así como si, por ejemplo, tuvieses un hijo o un niño a tu cargo y estuviese traumatizado por una situación y tú le dijeses y quisieses hacer eso tuyo, pero no para ahora martirizarte tú, sino para que esa experiencia no siga determinando su vida e impidiéndole ser feliz. Mía es la venganza. Suelta las ideas de venganza, de odio contra los demás y contra ti mismo. Dámela a mí para deshacerla en la expiación, para que no siga siendo parte de tus ideas, de tus creencias, para que no siga siendo parte de tu mente, que debería estar inmaculada, pensando en vez de la venganza, en el amor y en la reconciliación, en la expiación. Luego me dice, aquí sigue con esto. Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizá por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. Rechazar a Adán y expulsarlo del Edén por haberse comido una fruta no pueden ser las acciones de un Dios creador, amoroso y misericordioso. ¿Recuerdas cuando leímos el pasaje del mito hebreo? Es un mito, no es una historia bíblica. No es una historia, es un mito. Es la forma como los hebreos vieron el comienzo de su religión, le quisieron dar un concepto, a ver si a través de una fábula las personas lo entendían. Por eso apareció una serpiente parlanchina. ¿O tú crees que apareció una serpiente parlanchina? Y entonces el elefante hablaba también. Si los animales hablaban, ¿y ahora por qué no hablan? A ver si te habla tu perro cuando le estás haciendo cariño. Tienes que comenzar a darte cuenta cuando algo es una fantasía, es una ilusión que pudo haber sido hecha, de hecho, con las mejores intenciones, pero no deja de ser una fantasía. Así como los griegos creían que los hombres habían sido creados de oro o de plata según el carácter de Zeus. Así como los indígenas del Amazonas en una de sus religiones creen que apareció el gran colibrí y comenzó a sembrar y a hacer que salieran y surgiesen los hombres del río Amazonas. Es un mito. Ni serpiente parlanchina, ni Dios echando a su hijo del Edén y luego maldiciendo el mundo entero, ni todos los miles de millones que habrían de nacer después, solo porque él se comió una fruta. Y poniendo a su mujer a que sintiera dolores y haciendo que de ahí en adelante todos los animales, las plantas, el mundo y el universo se murieran de la rabia que le dio que su hijo desobedeciera. ¿Qué es lo que te has creído y que yo también me he creído y que nos seguimos creyendo solo porque nos lo dijeron para hacernos acercar a Dios a través del miedo? Porque no hay mejor forma de controlar las masas y las mentes de las personas que con el miedo. ¿Qué mejor forma de hacerte acercar a Dios que haciéndote sentir miedo de Él para que te acerques y entonces Él no te vaya a echar al lago de fuego? Pero ¿cuál lago de fuego? Si Dios me ama. Si soy su hijo, quiere que retorne a casa. Continúa. Quizá por eso, por este tipo de ideas, piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar en este curso, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. No son más que símbolos. Si tú quieres seguirlos tergiversando y creer lo que a ti se te enseñó, porque te parece que es verdadero y que es una blasfemia pensar siquiera en algo diferente, síguelo creyendo. Estás totalmente libre para ello. Pero si en algún momento de tu vida decides empezar a cuestionarte, ¿cómo puede ser esto que obviamente es contradictorio ser verdad?
Párrafo número 4. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que debes ser misericordioso, al igual como nuestro Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Así que aquí aparecieron en color estas frases. Dios no conoce la noción del sacrificio. Por eso no puedes seguir pensando que Dios envió a su hijo a que fuese sacrificado, a que fuese torturado. Ya llegaremos nuevamente, repito por segunda vez, a analizar aún más profundamente el tema de la crucifixión. Por ahora, la idea es que te cuestiones si podrías ser coherente con el mensaje de un Dios amoroso, misericordioso, tardo para la ira y abundante misericordia, como la misma Biblia lo enseña. Así que eso es diferente de un ser misericordioso, no lo dudes. ¿Y de dónde saldría esa noción de Dios como exigente del sacrificio? Del miedo. Pero ojo, un maestro no enseña a través del terror. No tiene sentido enseñar a través del miedo. ¿De qué ha servido? Si lo que hace realmente es que nos alejemos de Dios y tengamos un pobre concepto de Él. Vamos al siguiente párrafo, párrafo número 5. A partir de este párrafo vamos a ver algunas frases que se encuentran en la Biblia. Si vienes de alguna iglesia cristiana o te gusta la lectura de la Biblia, las reconocerás. Si no, no te preocupes. No impedirán que aprendas algo y simplemente te explicaré cuál es la frase y cuál es la interpretación. Dice, párrafo 5. Se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo no puede ser un símbolo ensangrentado que significa sacrificio, sufrimiento y muerte para aplacar a un Dios vengativo que es un Dios vampiro que pide sangre para poder entonces calmar su ira. El Cordero es un símbolo de inocencia. Jesús por eso utilizó en diferentes parábolas el tema del Cordero. Por eso le dijo a Pedro, apacienta a mis corderos. Esos seres inocentes que buscan al Padre y que quieren ser felices y quieren retornar a casa, no son para que los asesines, no son para que los maltrates, no son para que les enseñes a través del terror, son para que cuando el cordero se lastime, tú lo cargues y lo lleves al redil. Son para que cuando el cordero se extravíe, tú te alegres al encontrarlo. Luego aparece otra frase de la Biblia y es el león y el cordero apacentando juntos. Dice, el león y el cordero tendidos el uno junto al otro simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. Esta es otra frase bíblica, el león y el cordero apacentando uno junto al otro. ¿Qué simboliza eso? Que en algún momento el león no se va a aguantar las ganas de tragarse al cordero de un bocado, o que el cordero va a estar ahí echado aterrorizado de que en qué momento se le daña el genio a Dios para acabar conmigo. No, esa figura que habrás visto en algún cuadro o escuchado alguna vez simboliza la ausencia de conflicto.
la ausencia de pugna, de violencia entre la fuerza y la inocencia. La fuerza y la inocencia están juntas en ti porque eres el ser infinito que Dios creó. Continuamos con otra frase más. Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es parte de un discurso que se le adjudica a Jesús en el monte de los Olivos, en uno de los montes de Jerusalén. Y simboliza una mente pura que conoce la verdad. Y ahí es donde está esa fuerza. Párrafo número 6. La inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar, tan solo puede honrar a otras mentes porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. Enfatizamos ahora el concepto de la inocencia. La mente inocente, ¿qué hace? Primero que todo, no hace sacrificios. No cree en ellos. Si Dios no cree en ellos, ¿cómo va a creer una mente inocente que tiene que sacrificarse para que Dios la voltee a ver, así sea para escupirle? Mucho menos para bendecir. Dios no te pide sacrificios, te pide amor. No te pide miedo. No tiene sentido que te acerques a Él con miedo, sino con un amor que nace de la certeza del suyo. Esa mente protege su plenitud. Esa mente no puede proyectar, me dice aquí. Esa mente lo que hace es honrar otras mentes. No estoy para el sacrificio, estoy para abrirme a la idea de plenitud que me quiere regalar mi Padre. No estoy aquí para seguir proyectando creaciones falsas y un mundo terrible. Estoy aquí para tener una mente recta que me dé nuevas experiencias, para que sea milagrosa. Estoy aquí para honrar a otras mentes, para ver desde la bondad, desde la misericordia a los demás. Continúa la lectura. El Cordero quita los pecados del mundo en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad. Es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. Así que el Cordero quita los pecados del mundo porque el significado de la expiación es obvio para la inocencia, que es ¿cuál? Reconciliarme, no pelearme. Si yo sigo creyendo que Jesús tuvo que derramar su sangre para darle gusto a Dios porque él necesitaba sangre para poder lavar las iniquidades, sí se ve que no tiene sentido. Si eso se lo hizo a Jesús, ¿qué te pediría a ti? Con razón tienes miedo. Con razón a veces creemos que Dios envió el COVID para castigarnos. ¿Has escuchado eso de cristianos sinceros? Que Dios está enojado y envía las enfermedades y envió esas tormentas. Que Dios se atrevió a destruir una ciudad porque ahí habían homosexuales. Toda una ciudad de miles de personas solo porque habían quienes no pensaban como los demás, como los normales. Necesitas identificar algo importante. Tal vez eso te ayude. Si lo notas, el discurso de Jesús absolutamente amoroso acerca de Dios no guarda ninguna referencia con el Dios de los hebreos de los primeros libros de la Biblia, donde Dios mismo aparentemente le decía a su pueblo que tenían que asesinar a hombres, mujeres, niños y hasta animales de cada ciudad donde llegaban para poder robarles sus tierras.
¿O crees que Dios lo habría hecho? ¿Piensas que Dios tiene favoritos? Tú puedes creer lo que quieras. Tal vez algún día decidas ponerte a pensar si lo que crees realmente es coherente con un Dios que dice ser solamente amor. Continúa. Para la expiación es obvio este tema de la inocencia, y para la inocencia que se necesita eliminar los pecados del mundo, pero no a través del sacrificio, sino a través de la conciencia y el retorno a casa y el amor. Pero para quienes quieren ocultar la expiación, para quienes quieren ocultar la verdad de que lo que Dios es amor y totalmente es un ser que se reconcilia, no es obvio. Tal vez a ti se te parezca que sea obvio como has pensado hasta ahora y que no hay otra forma de interpretar. Vámonos al párrafo número 7. La expiación de por sí solo irradia verdad. Es por lo tanto el epítome de la mansedumbre, la mayor expresión de la mansedumbre, y derrama únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuese la perfecta inocencia. Así que la expiación irradia verdad y ejemplifica absoluta y perfectamente lo que la mansedumbre es. Sigue. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La expiación además bendice y proviene de la inocencia, y la inocencia es sabiduría y es conciencia de la verdad. Continúa. La resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de obscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. La expiación demostró que todas las demás lecciones de Jesús son verdad. Si resucitó, por lo tanto, dio muestras de una reconciliación plena con el Padre, debe ser que todas las demás lecciones que quiso enseñar acerca de los milagros, del carácter verdadero de Dios, de la unidad de los hijos de Dios entre sí y con el Padre, tendrían que ser también ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. Y finalizamos con el párrafo 8. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En ese estado, tu mente conoce a Dios porque Dios no es algo simbólico. Dios es un hecho. Así que la inocencia es un estado mental. Es el estado mental del Padre que hace parte de ti también. Tú eres un ser inocente. Y te puedes ver de esa manera cuando decides perdonarte y perdonar a otros. Cuando decides reconciliarte con Dios. Ahí es donde te haces consciente de que nunca perdiste tu inocencia. Para Dios nunca dejaste de ser un niño inocente, así como todo padre, no importa, y toda madre amorosa, no importa lo que hayan hecho sus hijos, siguen amándolos. Y siguen defendiéndolos. Y no quieren que se les pose una mosca encima, porque no dejan de verlos como ese bebé que por primera vez tuvieron en sus manos. Imagínate que si Dios es amor puro y un mayor padre que cualquier otro y mayor que cualquier madre, pudiese pensar diferente. Así que ese estado mental de inocencia de Dios
que es tuyo, te permite conocer a Dios, te permite conectarte con Él y te permite darte cuenta de algo muy importante. Dios no es un símbolo, Dios es un hecho. Dios simplemente es. Tienes que dejar esta idea de que Dios es un símbolo, que únicamente aparece en un cuadro bonito o que está muy lejano de ti. Dios es simplemente tu Padre, simplemente amor y simplemente estás en Él. Y no has perdido el contacto ni la oportunidad de estar en esa cercanía estrecha con tu Padre. Continúa la lectura diciendo, cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Espero que te suene esta idea porque ya la habíamos visto antes y sin embargo tiene gran importancia ahora para repasar. Ese estado mental de inocencia no solo te permite conectar con tu fuente, te permite conectar con los demás, porque si no eres capaz de perdonar al otro para verlo inocente, vas a seguir con un resentimiento y con un odio que te separará de él. Y entonces creerás que por haberte metido con el Hijo de Dios, ahora Dios está enojado contigo. Donde veas a Dios como no es, inmediatamente verás a los demás tergiversadamente y a ti. Donde veas a otros como no son, inmediatamente estarás viendo a Dios como no es y a ti. Donde no te veas a ti con amor y te perdones, no podrás perdonar a los demás y estarás pensando que Dios ni a ti ni a los demás. Ese es el triángulo de las relaciones. Donde se afecte uno de los ángulos, se afectan los otros. La expiación, comentaba el texto para finalizar, es la ofrenda perfecta. ¿Recuerdas dónde debe estar? En el centro del altar de Dios, que es tu mente. No te olvides de lo aprendido. A veces el curso nos llevará, como ahora, a recordarnos algunos conceptos para que se conecten con lo demás que vamos aprendiendo, pero no olvides tú lo que has avanzado. Finalmente, vemos una interrelación entre estos tres conceptos con los que estamos comenzando el capítulo número 3. La verdad está relacionada totalmente con la expiación, puesto que al expiar, al deshacer, al reconciliarte con Dios, te estás conectando con la fuente, te estás conectando con la verdad, estás eliminando lo falso de tu vida para que ahora la verdad pueda entrar. Al expiar y reconciliarte y perdonar, inmediatamente te notas a ti misma, a ti mismo como un ser inocente porque así has querido ver a los demás. Por lo tanto, al declararlos inocentes, te pones tú en inocencia y te conectas todavía más fácil con la verdad. Es un triángulo donde estamos viendo estos conceptos interrelacionados. Así finalizamos nuestro encuentro de hoy, donde hemos comenzado el capítulo 3 con el subtítulo 1. En el próximo estaremos viendo el subtítulo 2, que se titula Los milagros y la percepción verdadera. Muchísimas gracias por tu compañía. Nos veremos entonces en nuestra próxima conexión. Bendiciones.